En 2018, el ministro japonés Yoshitaka Sakurada admitió que nunca había usado una computadora en su vida y sus declaraciones revelaron que no entendía lo que era un USB. Él era el hombre a cargo de la ciberseguridad del país. Ya ve, cuando se trata de tecnología, no siempre se puede confiar en que las autoridades resolverán los desafíos pendientes. Recurra a los capos del grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y videoanalítica. Antes de comenzar, muchos me han preguntado por qué no publico episodios sobre la Segunda Guerra Mundial. La respuesta es simple. Es que no hay ningún dato freak asociado. Por más que leo y leo, no logro encontrar ni una sola curiosidad. Así que dejemos de perder el tiempo lamentándonos sobre ese terreno infértil y vamos a lo que nos convoca, la pandemia del COVID. Esto es Historia Freak. ¿Cómo se le ocurre que iba yo a afirmar semejante insensatez? Por supuesto que la Segunda Guerra está repleta de datos curiosos. Hasta ahora he logrado verificar 266. ¿Sabía que la costumbre femenina de depilarse las piernas comenzó como consecuencia de la escasez de material para medias? ¿Que una luna de miel salvó a Kioto de la devastación atómica? ¿Y que los alemanes perdieron horas preciosas en reaccionar al desembarco en Normandía porque nadie se atrevía a despertar a Hitler? Todo lo encuentra en un solo espécimen. En julio sale a la venta el último libro de la colección, Historia Freak de la Segunda Guerra Mundial. Así que le resolví el dilema de los regalos de cumpleaños para todo el segundo semestre. De nada. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. En noviembre del 19, un brote neumónico afloró en Hubei, una provincia de la que los occidentales no habíamos oído ni en pelea de perros, pero más poblada que toda la península ibérica. Con el diario del lunes, sin embargo, hay muy buenas razones para sospechar que esto venía de antes. Para el 20 de diciembre eran ya 60 los casos registrados, que no es lo mismo que efectivos, y el año cerró con 266. Ese mismo 31 de diciembre, las autoridades transparentaron la existencia de cierta neumonía de origen desconocido. A lo largo de enero, nuestras orejas comenzaron a recibir información de cierto nuevo virus respiratorio que se propagaba a causa de algún chino que comió el murciélago equivocado. Fíjese que en China ya suman 571 los casos reportados de la nueva enfermedad conocida como el virus de Wuhan o neumonía de Wuhan o coronavirus como se le conoce en Occidente. La médula de la acción zapateaba en la capital de la provincia, Wuhan, sede del primer puente sobre el Yangtze, de 1957 recién, hoy son más de 160. Semejante localización vino a modo de sorpresa para los lectores de The Eyes of Darkness, una novela de 1981 en la que un científico crea el supervirus Wuhan 400, así llamado porque fue la 400ª cepa desarrollada en laboratorios en las afueras de Wuhan. Por aquí le dimos poca importancia. Ni el SARS en 2002, ni la gripe porcina en 2009 habían trastocado nuestras vidas. Eran dolencias distantes, causa de lutos ajenos. En Asia Oriental, por el contrario, iban acumulando razones para disentir. En Corea del Sur, controlaron la propagación inicial a punta de tecnología.
seguimiento de uso de tarjetas de crédito, revisión de tomas de las cámaras de seguridad de los positivos confirmados, etc. Hasta que se les vino encima la iglesia Sinchenonji de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. El paciente número 31, un feligrés de 61 años que no iba a permitir que un virus alterara sus rutinas de veneración, disparó por sí solo los contagios. Los pangolines, esos adorables osos hormigueros escamosos, se convirtieron en celebridades por la sospecha de que eran huéspedes intermedios entre humanos y murciélagos. Personas con anosmia inducida por la enfermedad redactaban reseñas furiosas contra velas aromáticas sin atinar que el problema radicaba en su fisiología. A medida que febrero avanzaba, los videos que nos llegaban desde Italia y España advertían que esto era diferente al SARS y a la gripe porcina. È una guerra quella contro il Covid-19 che sono costretti a combattere da soli, nelle corsie di ospedale e negli avamposti esterni. 260 camici bianchi, quasi 2/3 di medicina generale. Durante los primeros días de marzo, cuando en Lombardía la priorización obligó a dejar ancianos morir, la inquietud devino en histeria. Comenzamos a oír en todos lados de ciertos test PCR, sigla en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, una genialidad ideada por un cowboy de la ciencia con inclinaciones astrológicas. Dr. Kari Mullis, I now ask you to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. Su interés por la química había comenzado en la secundaria, cuando aprendió a construir cohetes y sintetizar combustible sólido para propulsarlos. Ya de adulto vino el PCR. A creative breakthrough he claims came from psychedelic drug use. I don't do experiments often, in big things like what would if I had not taken LSD ever? Would I have still invented PCR? Confesó una vez que el LSD fue mucho más importante que cualquier curso y su vasto catálogo de experiencias psicodélicas incluye un encuentro cara a cara con un extraterrestre con forma de mapache fluorescente. Negaba además que el VIH fuera causa del SIDA, abono para la política negacionista de un presidente sudafricano que redundó en cientos de miles de muertes evitables. En marzo, el mazazo del COVID terminó por asentarse. Y el 11, esto. Iniciamos con la información esta mañana. La Organización Mundial de la Salud indicó que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una pandemia mundial. Sí, ya es pandemia. La OMS alertó que el pronóstico es que el número de casos, de muertes y de países afectados aumentará rápidamente en los próximos días. No se hablaba de otra cosa que de distanciamiento social y de aplanar la curva. El número de gráficos de crecimiento exponencial en nuestros WhatsApp crecía en forma exponencial. Las clases se suspendieron en forma indefinida. Quienes pudieron se aislaron en casa agradeciendo que esto sobrevino en la era de internet y memes y series a discreción. Quienes no, viajaban a sus trabajos acompañados de mascarillas y del terror a la muerte. El rey de Tailandia, con mejor suerte, se aisló en un hotel de lujo de los Alpes con sus sirvientes y un harem de 20 concubinas. El mexicano Carlos Díez, con 30 años de oficio de arquitecto, se inscribió en clases de actuación en línea como mero pasatiempo. Sus profes lo alentaron a tomárselo en serio y, 5 años después, se lució junto a Ralph Fiennes e Isabella Rossellini en Cónclave, encarnando al cardenal a quien eligen papa. There simply was no reason to think I was physically different from the other young men. Sin saber que es intersexual. Su ahora colega Gal Gadot convocó a otras 24 celebridades a levantar los espíritus con una versión de Imagine que fue calificada de peor que la propia pandemia. Brotherhood of man. Millones que no habían prendido un horno en su perra vida eran de pronto panaderos fanáticos que trataban sus masas madre como si fueran mascotas. Varios supermercados se quedaron sin levadura ni harina. El temor a lo que vendría y el anhelo de conservar una cuota de control vació de papel higiénico comercios por todo el mundo.
Restaurantes de lujo apilaban junto a sus cartas de finos vinos rumas de estos aseadores de posaderas para venderlos a parroquianos desesperados. Tras ese periodo de aislamiento voluntario, fue en muchos casos necesario imponer cuarentena, así llamada por los 40 días de espera que, en la estela de la peste negra, exigían los venecianos del siglo XIV a las tripulaciones recién recaladas. Así que Jeff Reitz, quien acumulaba la increíble cifra de 2.995 días consecutivos asistiendo a Disneylandia, tuvo que cortar su racha. El canal TN de Argentina informó con insuficiente cautela taquigráfica que violar la cuarentena será considerado delito. Los mercados bursátiles eran pulverizados y los Juegos Olímpicos de Tokio postergados al año siguiente. Aunque, para confusión de los historiadores del futuro, preservaron el nombre Tokio 2020, fue el primer trastoque de cronograma desde la Segunda Guerra. Por secretaría salvaguardamos la coincidencia de Akira, una película del 88 que fijaba los Juegos Olímpicos de 2020 en Neo Tokio. El encierro volvió al mundo un lugar extraño. Vimos jabalíes salvajes regodearse de los tarros de basura en Haifa, pumas disfrutar de la inusual calma nocturna de Santiago y cabras de Cachemira degustar arreglos florales en Gales. Aunque no crean los supuestos delfines en Venecia, eso fue filmado en Cerdeña. Algunos fueron de compras ataviados de tiranosaurio a cuerpo completo, en el entendido de que el disfraz fungía como freno para virus, además de divertimento infantil. Escuelas y empresas experimentaron con sombreros provistos de círculos gigantes de cartón o flotadores tipo tallarín para forzar a sus clientes a mantener la distancia. Creadores y distribuidores liberaron contenido para sobrellevar el confinamiento con entereza. Pornhub inclusive, hasta con orgías de cuarentena. Una cordada de guías tibetanos fue despachada a la cumbre del Everest a instalar una línea que impidiese, allá a 8.848 metros y en el que es quizás el lugar mejor ventilado del mundo, el contacto de los escaladores de las rutas nepalí y China. Aerolíneas de Hong Kong, Sydney y Taipei lanzaron vuelos a ninguna parte, que despegaban y aterrizaban en el mismo aeropuerto solo para aplacar sed de viaje insatisfecha. El petróleo tocó menos $37,6 por barril a causa del desplome de la demanda y los depósitos llenos. Así es, por un breve lapso había que pagar para que se llevaran y almacenaran tu petróleo. Por ese mismo desplome, la contaminación atmosférica bajó tanto en India que en pueblos del norte el Himalaya fue visible por primera vez en 3 décadas. Aprendimos a solicitar permisos para salir a comprar zapallos y migramos a la pantalla socializaciones que creíamos privativas de la copresencialidad, a veces cerveza en mano. Fue por esta nueva forma de entender las videoconferencias que Zoom, una empresa que en enero apenas sonaba, en mayo llegó a valer más que la suma de las 7 aerolíneas más grandes del mundo, a su vez muy golpeadas por las restricciones. Sí, Polonia hasta prohibió los vuelos hacia y desde Andorra, un país sin aeropuertos. Las acciones de Zoom Technologies, una difunta empresa china que nada tenía que ver con la codiciada Zoom Video Communications, subieron un 1800% y la autoridad tuvo que intervenir para socorrer a los confundidos inversionistas. En Texas, un abogado apareció en una audiencia judicial remota con un filtro que lo transformaba en gatito triste y que no lograba desactivar. Estoy aquí en vivo, pero no soy un gato. I can see that. I think if you click the up arrow next to the start video or stop video button at the bottom, un diseñador italiano inventó un traje de baño de 3 piezas al que llamó triquini y que no era más que un bikini normal con una mascarilla que le hacía juego. Al clero no le quedó más que adaptarse a esta realidad alterada.
En una misa por videoconferencia en Italia, el sacerdote activó los filtros humorísticos por error y se presentó ante su feligresía remota con una hilarante sucesión de estrafalarios atuendos que le habrían parecido excesivamente kitsch hasta a los miembros de ABBA, cuya estridencia textil se debía a que los disfraces eran deducibles de impuestos si la extravagancia los volvía incompatibles con el uso en la calle. Otro sacerdote bautizó a un bebé con una pistola de agua de manera de respetar esos metros vitales, y algunos de sus hermanos en el Señor organizaron confesiones drive-in en Semana Santa, de modo que los contritos ventilaran sus pecados desde sus asépticos vehículos. Sacerdotes ortodoxos de Georgia se apostaron en el pick-up de una camioneta para rociar la capital con agua bendita. El antiguo arzobispo metropolitano ortodoxo de Kiev fue al choque y aseveró que el flagelo surgió como consecuencia del matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo complicado es cuando la fe se vuelve contra la integridad de los fieles. En el sur de Bangladesh se organizó una oración curativa que congregó a 10.000 apretados suplicantes. Un pastor de Florida que se rehusó a cerrar su iglesia afirmó que, así como Jesús multiplicó panes y peces, en esta coyuntura nos socorrería multiplicando nuestro papel higiénico. Estados Unidos contó cientos de miles de muertos de todas formas, incluyendo a David Andahl, ganador de un sillón en la Cámara de Representantes de Dakota del Norte un mes después de sucumbir al virus. Más nocivo todavía cuando las insensateces provienen de autoridades con altas cuotas de influencia. El presidente de Bielorrusia tranquilizó a sus ciudadanos afirmando que el virus puede ser combatido con hockey, vodka y banja, la sauna tradicional. Rodrigo Duterte, el brutal presidente de Filipinas, amenazó con disparar a matar a quienes violaran la cuarentena. Y ni pensar si la violada era la cuarentona. Nicolás Maduro tuiteó que el antídoto consistía en un brebaje de malojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel. El mandatario argentino cayó en un bulo burdo y afirmó: la Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata el virus. Donald Trump, siempre dispuesto a estirar aún más la frontera del ridículo, propuso lo increíble. Explorar inyecciones de desinfectantes. El caso más desopilante fue Turkmenistán. El presidente ordenó fumigar los espacios públicos con el humo de una planta medicinal y la palabra coronavirus fue desterrada de facto. Quien la pronunciara en público era perseguido, y lo mismo con algunos que llevaban mascarillas. No todos se sometieron a la vida puertas adentro. En India, llevaron a infractores a carros policiales en cuyo interior los esperaba un falso enfermo, una mentira destinada a educarlos por la vía del terror. Como con todo suceso de envergadura, las conspiranoias afloraron como callampas. Marat Safin, ex número 1 ATP, afirmó que estábamos frente a una maquinación destinada a vacunar a las personas con microchips. Así, tal cual. ¿Para qué hablar de las paparruchas? Si todo lo que recala en nuestro WhatsApp fuera cierto, el bicho se combate con limón y bicarbonato. El Reino Unido sufrió decenas de ataques incendiarios a torres de telecomunicaciones porque algún angelito divulgó que la tecnología 5G acelera la tasa de contagios. El gobierno de Francia se vio compelido a aclarar que no, la cocaína no protege. Irán reportó 728 muertos por ingesta de alcohol metílico que algún pelmazo promocionó como cura. Por fortuna, la ciencia de verdad salió rapidito al paso de tanta charlatanería. A fines del 20, mucho antes de lo que creímos posible, las vacunas comenzaron a prosperar. Tan veloz todo
que muchos asumieron que fue un desarrollo al lote, que con un procedimiento a matacaballo no podían ser seguras. Es que nos habían metido en la cabeza que desarrollar, testear y verificar la seguridad de una vacuna tardaba 10 años. Era una cifra equívoca que ni de cerca aplicaba al COVID. Cada caso es muy diferente. Durante la plaga de peste bubónica de 1896 en Bombay, la vacuna tomó 3 meses. La de paperas, con un estándar de seguridad más alto que ese, tomó 4 años, pese a que había harta menos tecnología que en 2020. De partida, el desarrollo de la vacuna contra el COVID venía de muchos años antes, porque el culpable pertenece a la familia de los coronavirus, bien conocida a causa del SARS de 2002 y el MERS de 2012. Ya se conocía bien su talón de Aquiles, la espícula viral. Luego, la mayor parte de esos 10 años de referencia es tiempo muerto, mera espera de aprobaciones entre fase y fase, pero en vista de la emergencia el proceso fue radicalmente diferente. Los laboratorios enviaban resultados casi a diario a la autoridad y obviaron las pruebas en monos. Luego, testear una vacuna implica aplicarla a miles de personas, dejarlas hacer su vida y sentarse a esperar para computar cuántos se contagian. Eso suele tomar tiempo, pero en el caso de COVID, la tasa de transmisión era tan pero tan alta que se logró en un pestañazo. Sobre eso, en forma excepcional, testearon en paralelo varios candidatos de cada fabricante. Por último, se aprovecharon muchos saltos tecnológicos. Parte del trabajo se hizo enchufando el código genético en un software en lugar de desasiados tubos de ensayo. Gracias a todo eso, las vacunas comenzaron a llegar. La prensa traqueó los primeros envíos en forma obsesiva, hasta en voz del relator del gol del siglo del Mundial del 86. El viaje a Moscú, el viaje por la vida, el viaje que todos soñamos como posible. Atención, ya es el momento, comandante. A lo largo del 21 fuimos testigos de la campaña de inoculación más masiva que haya visto la humanidad. Eso permitió que, tras apenas un par de años, el asunto ese del COVID se volvió menos hot que ajedrez por radio. Con la vida normalizada, un parque de vida silvestre británico recibió una luz de mascotas donadas por personas que descubrieron que su entusiasmo solo lo mantenía vivo el encierro. Un grupo de loros yaco criados por estos amos no ideales tuvo que ser retirado porque no paraba de insultar a los visitantes y comenzaban a capacitar a todos los demás en esas malas artes. Do you love me? Fuck off. Aunque ya nadie habla del COVID, sigue circulando, ahora en modalidad endemia. A abril del 26 ha causado 7,1 millones de muertes confirmadas y la cifra real se empina a entre 18 y 34 millones. Eso la convierte en quizás la quinta epidemia más mortífera de la historia, aunque en términos per cápita, la métrica que indica el riesgo, queda a distancia sideral de varios predecesores. Los quizás 40 millones de caídos con la peste negra sumaron por ahí por el 11% de la población mundial. El COVID tendría que haber fulminado a unas 800 millones de personas para competir en esa liga. La gripe española de 1918 despachó un número similar a la peste negra y la población era apenas un 6,3% que la de hoy. Además, el COVID se ensañó en especial con los viejos y a menudo adelantó algunos años una muerte que ya era cercana, por lo que en años de vida perdidos la brecha se ensancha aún más. Y por favor, me perdona si usted perdió un ser querido y estoy sonando insensible, la mirada estadística del mundo siempre lo es. Al final, dedicar un episodio completo al COVID en un podcast de historia universal se explica porque me tocó vivirlo muy de cerca y en lo más oscuro de abril a todos se nos pasó por la cabeza que esto definiría una era. Es el recurrente sesgo del cronista que no puede evitar pensar que su momento es el gran crux histórico. Hoy sabemos que cuando un historiador del siglo XXIV escriba su propia historia universal, o cuando transfiera conocimiento generado por inteligencia artificial a su cerebro mediante algún método aún no inventado,
Este evento, que en su momento nos pareció bisagra de una era, será apenas una mención al paso. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com. ¿Cómo sigues acá después de la cortina de cierre? Bueno, en ese caso te hiciste merecedor de un pequeño bonus track. A fines de marzo del 20 me encontraba completamente solo en aislamiento voluntario. Una amiga estaba en las mismas y, aun cuando nunca había pasado nada entre nosotros, le envié una muy osada invitación a que viniera a mi departamento a compartir la cuarentena. Serán unas 3 semanas, pensé en ese momento. Sí, claro, 3 semanas. 6 años después, escuchan su voz en las cortinas de inicio y cierre y el bebé que suena al final es el primero de nuestros 2 hijos.